En este tiempo que estamos viviendo en todo el mundo, con lo que está pasando, es importante saber que los niveles continuos de cortisol que se están creando en el cuerpo por el estrés generado ante la situación mundial pueden estar causando que la salud de las personas comience a deteriorarse en distintos niveles. La gente está generando un tremendo estrés emocional y un miedo que produce en el cuerpo cantidades brutales de cortisol. Y ese cortisol más tarde se traducirá en enfermedades con serias consecuencias. Al tener miedo y al tener emociones negativas con lo que se vive a diario, el cuerpo, para afrontar ese miedo y ese estrés, crea el cortisol en mucha cantidad y de forma continua, suprimiendo o anulando el sistema inmunitario, alterando el metabolismo y causando que las personas tengan enfermedades, entre ellas la diabetes y las alteraciones de la glucemia, la fatiga crónica, el aumento de peso, la ansiedad, intranquilidad. Los altos niveles de cortisol también provocan nerviosismo, taquicardias, insomnio, infertilidad, cefaleas o dolores de cabeza, hipertensión, debilidad muscular, enfermedades cardíacas, problemas digestivos, deshidratación, mareos. El cortisol causa mucho envejecimiento prematuro de la piel, falta de deseo sexual, menstruación irregular, y puede incrementar el crecimiento del vello corporal en mujeres. También la osteoporosis, porque uno de los efectos del cortisol es que disminuye la formación ósea, pudiendo crear problemas de huesos o problemas de crecimiento. El exceso de cortisol también impide que tu cuerpo se repare, impide la respuesta inmune y causa inflamaciones. El cortisol impide la correcta llegada de sangre al cuero cabelludo, ya que ralentiza la circulación. Esto causa una insuficiencia nutricional en el cabello, afectando directamente a la caída del cabello, volviéndolo cada vez más quebradizo y frágil, hasta el punto de impedir su crecimiento normal. Enfrentarse a una situación de estrés o angustia prolongada es una de las principales causas de la pérdida del pelo, ya que el estrés altera nuestra química y afecta al cuero cabelludo. Hay que tener en cuenta que este tipo de caída del cabello es más fácil de prevenir, ya que no depende de la genética, sino de nuestras circunstancias de estrés. Por lo tanto, una vez que controlemos el estrés, es más probable que se recupere nuestro cuero cabelludo. El estado de ánimo tiene mucha repercusión en el cuerpo. Por eso, las situaciones de tensión emocional pueden crear la pérdida de cabello, porque el estrés crea mayor cantidad de la hormona cortisol, que hace que se te caiga el cabello. A esto se le llama alopecia nerviosa, afectando directamente a la calidad del pelo. Lo importante es saber que el pelo que se pierde por el estrés, por el exceso de cortisol, después vuelve a crecer cuando te relajas y eliminas la tensión. Al relajarte, dejas de producir demasiado cortisol y el pelo volverá a recibir sangre cargada de nutrientes para alimentar al folículo de nuevo. Entonces, al reducir el cortisol, el pelo volverá a crecer con normalidad, ya que el folículo sigue vivo y sigue sano, porque se trata de una alopecia reversible por nerviosismo y exceso de cortisol. Cuando nuestro cuerpo detecta una situación de estrés, la glándula suprarrenal reacciona liberando una hormona esteroidea llamada cortisol.
Gracias a eso aumenta el nivel de glucosa en sangre y el organismo se prepara para afrontar esa situación de alarma, para poder luchar o para poder huir. El cortisol también es necesario para controlar la presión arterial, el sistema nervioso y el sistema inmunitario y para metabolizar grasas, proteínas y carbohidratos, siempre que se produzca el cortisol en su justa medida. Es bueno que el cortisol se eleve en determinados momentos en los que pasamos un susto o pasamos un miedo repentino ante un acontecimiento concreto, porque nos da la energía para reaccionar ante una situación de alarma. Sin embargo, cuando vivimos continuamente en situación de alerta o de alarma, como nos han ido conduciendo con este ritmo de vida y con la situación mundial, entonces el cortisol se convierte en un enemigo peligroso dentro de nuestro cuerpo y nos envenena, nos enferma y nos envejece rápidamente. Las causas del exceso de cortisol suelen ser por tener depresión y ansiedad, por tener un estrés físico cuando la persona corre mucho para hacer muchas cosas en el día, personas muy ocupadas con muchas tareas o con una adicción a estar siempre ocupados, siempre haciendo cosas. También nos sube el cortisol por estrés emocional. Hay otras causas por las que puede subir el nivel de cortisol y es por el alcoholismo, por problemas suprarrenales, por tomar, a ver cómo lo digo para que dejen el vídeo, por tomar medicamentos esteroides de manera prolongada, por medicamentos para la artritis, para el asma y otras enfermedades, por tener un adenoma o un tumor benigno en la hipófisis, por tumores en otras partes del cuerpo, como en el páncreas, en la glándula tiroides o en los pulmones. Por todos esos casos puede subir el cortisol. Las personas que no duermen suficientes horas o les cuesta conciliar el sueño también elevan el cortisol en su cuerpo. Las bebidas con cafeína elevan el cortisol. El consumo de azúcar y dulces y alimentos procesados cargados de conservantes y aditivos también elevan el nivel de cortisol. En cambio, hacer un poco de ejercicio de forma moderada, estiramientos, yoga y técnicas de relajación te ayudarán a reducir el estrés y a bajar los niveles de cortisol. El estrés es un estado emocional que nos tensa los músculos del cuerpo y esta tensión puede ocurrir en cualquier momento, frente a cualquier situación o pensamiento que nos provoque impotencia, que nos provoque frustración, ira, furia o nerviosismo. El estrés en pequeñas dosis es positivo, por ejemplo, para prevenir un peligro. Sin embargo, cuando las emociones de impotencia, de miedo y rabia reprimida ante una amenaza se vuelven una reacción recurrente, como está pasando a la mayoría de las personas en todo el mundo ahora, entonces es perjudicial para la salud. Nosotros podemos influir en el nivel del cortisol que se libera a través de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y de los sentimientos. Cuando modificamos nuestra forma de pensar, también modificamos la actividad bioquímica de las células del cerebro y de nuestras glándulas suprarrenales. Tener poco sentido del humor, estar irritados todo el tiempo o sentir ira con mucha frecuencia son factores que indican que tenemos una cantidad demasiado elevada de cortisol. La sensación de cansancio de forma permanente sin justificación, la falta de apetito o por el contrario tener mucho apetito, mucha gula, también son indicadores de tener una dosis demasiado elevada de cortisol. Por lo tanto, según nuestro carácter
o cómo reaccionemos a lo que nos pasa en nuestra vida diaria, generaremos cortisol o serotonina. El cortisol es una hormona que cuando tenemos un nivel medio y equilibrado nos ayuda a mantenernos despiertos y activos durante el día, y por la noche se reducen los niveles de cortisol en la sangre para que podamos conciliar el sueño. Pero esto sucede cuando una persona está feliz, cuando se siente segura en la vida, cuando tiene su vida asegurada en todos los sentidos, y eso pues le aporta paz y calma interior. Además, tener unos niveles moderados de cortisol contribuye a nuestro bienestar. Por lo tanto, no nos interesa eliminar por completo esta hormona de nuestro organismo. Lo ideal es tener un nivel medio para que nos ayude en el día a día. Hay que tener en cuenta que los niveles de cortisol también varían a lo largo del día. Por lo general, se va reduciendo según pasan las horas para tener los niveles mínimos por la noche. Pero algunas personas son más activas por la tarde, después de comer. Por lo tanto, por la noche estas personas no tendrán los niveles mínimos y cuando no somos capaces de reducir los niveles de cortisol por la noche porque el estrés nos mantiene activos, seguramente nos cueste dormir y tendremos más tensión y dolor muscular. Tener los niveles elevados o demasiado bajos de forma constante puede ser perjudicial para nuestra salud. Por ejemplo, tener muy poco cortisol puede hacernos sentir confundidos, apáticos y cansados. Aunque el cortisol se produce y se almacena en la corteza suprarrenal, la liberación al torrente sanguíneo es controlada por el hipotálamo desde el cerebro en respuesta al estrés. La vida media del cortisol es de 60 a 90 minutos, aunque tiende a aumentar con la administración de hidrocortisona, con el hipertiroidismo, con insuficiencia hepática o en situaciones de estrés como he explicado. Y si el estrés, el agobio, la impotencia y el miedo son continuos, entonces el cuerpo estará continuamente inundado de cortisol, como pasa a la mayoría de las personas hoy día. Los niveles más altos de cortisol los tenemos por la mañana y los niveles más bajos se dan normalmente entre las 3 a las 5 horas después de habernos dormido por la noche, porque la información sobre el ciclo de luz-oscuridad se transmite desde la retina hasta el hipotálamo. Pero todo depende también de la cantidad de melatonina que generemos por nuestro estilo de vida, como tengo explicado en otro artículo y en otro vídeo del binaural para la melatonina. La secreción prolongada de cortisol puede ser debida al estrés crónico o a una secreción excesiva observada en el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing aparece cuando el cuerpo tiene demasiada hormona cortisol a lo largo del tiempo. Puede ser el resultado de tomar corticosteroides por vía oral o de que el cuerpo produzca demasiado cortisol. La pérdida de colágeno inducida por tener demasiado cortisol en la piel es 10 veces mayor que en cualquier otro tejido del cuerpo. El cortisol también estimula la secreción ácida gástrica, también debilita la actividad del sistema inmune, reduce la absorción del calcio en el intestino. El exceso de cortisol desconecta el sistema reproductivo, aumentando los abortos o causando infertilidad de forma temporal mientras se tiene mucho cortisol, a menos que la persona tenga estrés permanente con altos niveles de cortisol y eso le causa una esterilidad prolongada, la deja estéril de forma prolongada.
Las personas que toman suplementos de magnesio en forma de cloruro o de sulfato o de carbonato de magnesio reducen los niveles de cortisol después de hacer ejercicio aeróbico, pero no en entrenamiento de resistencia, ahí no, solo en el aeróbico. Los alimentos con omega 3 ayudan a reducir el cortisol. El masaje terapéutico también lo reduce. También reducen el cortisol la terapia musical, la meditación mindfulness, las relaciones sexuales, la risa y el humor, reírse con situaciones de humor. La vitamina C también bloquea solo un poquito la liberación de cortisol en respuesta a un estresante mental. El té negro puede reducir un poquito el nivel alto de cortisol. Para reducir el cortisol hay que hacer diversas técnicas de relajación que te hagan disminuir el estrés y destensar los músculos que tienes tensos y contraídos, sobre todo en la espalda. Y los factores que aumentan los niveles de cortisol son la cafeína, la falta de sueño, el ejercicio físico intenso o prolongado que te cansa hace que generes más cortisol para mantener la glucosa en sangre. Por eso no hay que abusar del exceso de ejercicio ni hacerlo hasta el agotamiento, todo con moderación. El estrés, como hemos comentado, también lo sube. Los eventos o situaciones traumáticas elevan el cortisol. El tejido adiposo subcutáneo genera cortisol. La anorexia nerviosa y muchas otras situaciones generan cortisol. En Autogestiona tu Salud hemos diseñado 2 binaurales, uno para reducir los niveles de cortisol en el cuerpo de los hombres y otro para reducirlo en el cuerpo de las mujeres. Ambos son iguales, pero lo único que varía es la testosterona en hombres y en mujeres, y lleva frecuencias que hacen una estimulación y balance del hipotálamo, un barrido de ondas delta en el cerebro de entre 0,5 a 4 Hz para reducir el colesterol. Estimula y balancea las glándulas suprarrenales, normaliza la presión arterial, incrementa los niveles de oxitocina, la hormona del amor y de las buenas relaciones sexuales. Produce en el cuerpo la hormona DHEA, rejuveneciéndolo. Normaliza el sistema inmunitario. Regula los niveles de testosterona en los hombres, el binaural masculino, y en las mujeres, el binaural femenino. Normaliza el sistema endocrino. Reduce el estrés y el envejecimiento. Combate la ansiedad. Incrementa los niveles de melatonina para dormir bien y rejuvenecer. Incrementa los niveles de endorfinas causando felicidad y eliminando dolor. Disminuye los niveles de cortisol en la sangre. Lo hemos diseñado también en versión isocrónico para el que lo quiera, tanto para hombres como para mujeres. Si eres mujer, debes escoger la versión femenina para reducir los niveles de cortisol, y si eres hombre, debes elegir la versión masculina. Aquí debajo en la descripción del vídeo dejo el link de estos binaurales y la versión isocrónico para hombres y mujeres para reducir el cortisol. También los dejaré en el primer comentario que aparece fijado. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.